Señor director del Patrimonio Cultural de la Nación, señores representantes de las autoridades municipales, señoras y señores. Es con una profunda satisfacción que la Comisión de Amigos del Museo Las Nubes recoge y acoge hoy la visita de las autoridades del patrimonio que vienen en una circunstancia que nos llena de satisfacción también, porque es la consagración por primera vez de un archivo fotográfico como patrimonio histórico del Uruguay. Isabel Gilbert fue una, como lo señalaban recientemente, fue una promotora, una escritora, integrante de la generación del 45, que se inició con la revista Escrituras, donde se ocupó del rubro poesía. Casada con Fernando Pereda, un gran poeta cuya única desvirtud, digamos, fue no haber publicado nada en vida, salvo una o dos obras en antologías, pero que la vinculó estrechamente al mundo de la fotografía y del cine. Fernando Pereda fue el gran coleccionista de films del cine mudo que luego entregara a la Cinemateca del Sodre. Isabel desde muy joven se inclinó por la fotografía en sus viajes, y en un momento en el que no teníamos precisado el concepto de patrimonio arquitectónico, de patrimonio material, de patrimonio inmaterial, Isabel se ocupó de recoger ese patrimonio arquitectónico material en fotos extraordinarias, no solo de Salto, de Maldonado y principalmente de Montevideo. Luego se dedicó también a la manifestación del patrimonio inmaterial a través de sus fotografías teatrales y del ballet. En todos estos años, Isabel quedó en una especie de limbo en el que nadie recordó su participación, salvo en algunas fotos en que aparecía al lado de Fernando Pereda y de Jules Supervielle y su esposa, como un elemento casi decorativo, diría, una bella mujer que estaba al lado de dos grandes poetas. Entonces, quienes somos salteños y nos sentimos legítimamente orgullosos de ser salteños, quisimos reivindicar la memoria de Isabel, que dejó un testimonio extraordinario sobre Salto cuando visitó con una exposición en inicios del año 60. Acá está el que era presidente entonces, el contador Franzoni, de la Asociación Horacio Quiroga. Vino, fotografió, visitó, se enamoró de Salto, volvió en otras oportunidades y luego, como les decía, pasó al olvido. Y felizmente pudimos localizar a un sobrino que había heredado y a quien quiero rendir un especial homenaje por la generosidad con que actuó, pero no solo con la generosidad, sino con el sentido de responsabilidad que guardó ese extraordinario acervo. Daniel Gilbert generosamente me integró con mi compromiso de entregar este acervo a un museo, y consideramos con los amigos de Las Nubes que este era el lugar apropiado. Amorín fue un gran fotógrafo, fue cineasta, y creo que con el archivo que vamos armando de Amorín se complementa con el de Isabel Gilbert. Y entonces, luego de tener en nuestro poder ese archivo, es interesante señalar dos aspectos, tres diría. La viceministra hacía referencia a Nelson Di Maggio, que fue quien recordó por primera vez en muchos años la figura de Isabel Gilbert y habló de su archivo y de su importancia. Luego vino una exposición excelente que hizo descubrir a la comunidad montevideana la vinculación de Isabel Gilbert
con la danza contemporánea. Esa exposición dedicada a Mary Minetti, a Graciela Figueroa y a Teresa Trujillo recogía algunas de las fotografías de Isabel que conservaban las bailarinas y las crónicas que sobre el ballet contemporáneo había realizado Isabel en marcha. Y la tercer hito es, hoy nos acompaña Ángela López Ruiz, que fue la curadora de esa muestra, y el tercer hito fue un jueves del patrimonio que Amalia Lejavitzer dedicó a Isabel Gilbert vía Zoom desde Salto y Montevideo. Así que entonces, hoy que las autoridades de la Comisión del Patrimonio vienen a descubrir una placa que acompaña la declaratoria de patrimonio histórico de esta casa, emblemática para todos los salteños y para la cultura del Río de la Plata, les agradecemos nuevamente la presencia y creemos que Isabel, que era muy escéptica en cuanto a la eventualidad de un más allá, sí o no, de donde esté nos estará mirando con una sonrisa escéptica que era muy de ella, cuando ve que entra a la inmortalidad. Nada más, muchas gracias.